La naturaleza de los depredadores. Capítulo 171. Asunto de transcripción de memoria, Onzo, especialista técnico de Yotul. Fecha, hora humana estandarizada, 25 de marzo de 2137. Después de que las tropas humanas saltaron de nuestra nave hacia la superficie lunar, sobrevivir en las estrellas resultó ser una tarea desgarradora. Hubo varios factores que dejaron a nuestro buque de guerra en una situación precaria. A mayor escala, la brecha que habíamos despejado con 3 rondas de bombas de antimateria se había sellado. Los drones de la ONU nos habían prestado segundos contra números desesperados, que caían por miles. La mitad de nuestros aliados estaban situados al otro lado de la flota de la sombra, pero no pudieron ayudarnos a retirarnos debido a sus propios problemas. Dar marcha atrás no era una opción, y con esa puerta cerrada, era cuestión de evitar la muerte inmediata. Las armas nucleares escondidas en la Luna se lanzaron tan pronto como pasamos a la flota, dejándonos una gran carga radioactiva que evadir. Los drones se apresuraron a derribarlos, a pesar de que los colsianos escupían plasma detrás de sus talones. Si bien nuestros drones en este lado del mundo habían sufrido numerosas bajas, los barcos tripulados tampoco habían salido ilesos. Nuestro barco había recibido una paliza, con varios impactos directos en nuestra parte más vulnerable, y nos faltaron escudos una vez que fueron derribados. Honestamente, si alguien no diseñó una manera de facilitar una corriente de escudo a pesar de la magnetoresistencia, sería prácticamente inútil en futuras batallas. Las Naciones Unidas aún no habían encontrado ninguna innovación alternativa en ese frente. Si bien tenía los ojos puestos en cualquier lanzamiento de misiles, no podíamos darnos el lujo de recibir muchos más impactos de armas convencionales también. Nuestra nave colgaba de un hilo, con un solo golpe de amor capaz de hacer que la integridad estructural se desmoronara. Incluso si Soblin, Carlos y Samantha logran hacerse con el control de las estaciones terrestres, eso llevará tiempo. No estoy seguro de cómo se supone que debemos resistir contra las armas nucleares, los disparos libres de láseres de defensa planetaria y las naves de la flota sombra. Los cazas Terran eran simples molestias para los drones y les estaban dando una paliza. Aunque era difícil discernir a través del mar de señales de los sensores, el escudo Duerten y la coalición Sapient parecían estar luchando contra un asalto del dominio. El Arxur había traído toneladas de naves espaciales a la refriega. Si bien la Alianza Aviar mostraba una agresión novedosa, los grises eran los veteranos experimentados en ese departamento. Los carnívoros no esperaban tal pelea por parte de la homogeneidad, pero adaptaron sus estrategias rápidamente. Al mismo tiempo, en el otro lado de AFA, los jefes cazadores Sylphis y la flota de Uslif habían quedado reducidos a restos perdidos. Los drones de la ONU y las naves de la tecnocracia allí quedaron superados en número, por sí solos, e incapaces de unirse a nuestro compromiso en la Luna. No es así como queríamos que fuera la batalla. Los rayos de partículas por sí solos no ganarán esta pelea, si se... Tyler se rascó el cuero cabelludo rubio. Esperemos que con tomar las defensas planetarias sea suficiente. No nos quedan muchos trucos en la bolsa. A menos que tengas algo en mente, Onzo. Mi sugerencia es llegar a algún lugar donde los láseres no puedan tener rienda suelta para dispararnos. Excepto que no podemos regresar por donde vinimos y hemos sufrido enormes pérdidas. A mi modo de ver, solo necesitamos más barcos. De escudo e Ilfis simplemente no son suficientes. Esto demuestra por qué no hemos provocado al dominio. No queríamos luchar contra ellos y la flota sombra al mismo tiempo, o que Betterment supiera cuánto los teníamos. Supongo que ese barco ya zarpó, Creo que si las cosas empeoran mucho, los Duerten cumplirán su promesa de bombardear a AFA. Ya que estamos al borde de la derrota, tal vez deberías decírselo. Los músculos de la mandíbula de mi amigo se tensaron. No quiero autorizar eso. Lo sé.
Yo tampoco, después de ver lo absurdo que fue el cristal de Kaato. Pero incluso si volteamos las defensas planetarias, será demasiado tarde para recuperar nuestras pérdidas. Podríamos haber perdido 50.000 barcos entre todos nuestros aliados, que es una gran parte de nuestra flota. Las bajas enemigas son tal vez 20.000 hasta ahora, y eso se debe casi exclusivamente a armas de partículas, que la mayor parte de nuestra flota no tiene. No veo un escenario en el que ganemos aquí. El ceño del oficial de sensores se hizo más profundo, disgustado con mis sugerencias. Sus ojos azules parecían estar contando los minutos que habían pasado desde que Soblin y su equipo saltaron al espacio. A estas alturas ya deberían estar irrumpiendo en los complejos, dada lo cerca que estaban sus lugares de aterrizaje. Fue un milagro que hubiéramos logrado mantenernos fuera de alcance y vivos durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría con las tropas si cayéramos y las dejáramos varadas en esa luna con oxígeno limitado? ¿Qué sería de la humanidad y de los Yotul si nuestro ataque total fracasara? Supuse que antes de que se autorizara una acción drástica de tierra arrasada, deberíamos ver si las defensas planetarias podían tener un impacto suficiente. Se identificó que un láser de la luna nos apuntaba, dejándonos apenas unos segundos para desviarnos de su vector. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras mi cerebro se quedaba vacío de cualquier estrategia de último recurso. Habríamos ganado esta batalla si solo hubieran sido los Colsianos. Habíamos hecho admirablemente llegar hasta aquí, con el dominio uniéndose. Pero ahora, podía ver dos naves de la flota de sombra corriendo detrás de nosotros, alineándonos para cuando sus armas de plasma se recargaran. Pasé desesperadamente las coordenadas del dron más cercano a las armas, pero gracias al dramático giro del enemigo, nuestro disparo no lo paralizó como esperaba. Simplemente hizo una mella en su armadura, tan insignificante que el hostil no disminuyó la velocidad en su persecución. Hubo una pausa momentánea en los disparos de defensa planetaria, pero ahora podía ver todo el complejo iluminándose debajo de nosotros. Era una pena que estuviéramos fuera del alcance de los bombardeos y que nos hubiésemos comprometido a que los soldados de infantería tomaran la instalación de todos modos. Busqué a tientas la lectura del sensor, buscando mapear la trayectoria del láser. ¿Cómo íbamos a esquivar dos rayos de plasma que se desprenderían en cualquier segundo y un láser? Todavía teníamos que desplegar una barrera física para impedir el paso de una munición, pero no podíamos proteger a ambos lados. Tomé una decisión en una fracción de segundo y transmití la sugerencia de dejarlo caer frente a la flota de la sombra. Si bien los láseres eran más potentes, las posibilidades de evadir los arcos de plasma sincronizados eran escasas sin alguna fortaleza. Los ojos cansados del capitán Monaghan se volvieron hacia la tripulación del puente. Hemos recibido noticias de los líderes de nuestras unidades en el terreno. Todas las defensas planetarias están bajo nuestro control, excepto un único módulo que pudo iniciar la autodestrucción. Pude ver una explosión cerca del borde oscuro de la luna, donde la luz del sol no iluminaba su superficie llena de cráteres. La lectura de los sensores había cambiado los complejos de defensa a indicadores amigables, luego de que se introdujera nueva información en su base de datos. Incliné la cabeza confundido, preguntándome por qué los láseres más cercanos se estaban encendiendo y apuntándonos. Mi desconcierto se convirtió en risa, tal vez una señal de que estaba delirando por el estrés de la batalla. Puede que no estuviéramos en camino de ganar la batalla, pero era divertido que la flota de la sombra no tuviera idea de lo que se avecinaba. Un destello azulado irradió de las poderosas armas, y seguí su trayectoria ultrarrápida a través de la ventanilla. La computadora del complejo había trazado el ángulo óptimo para chisporrotear a través de ambos drones colsianos, empalmándolos por la mitad antes de que los algoritmos se dieran cuenta de lo que había cambiado. Las defensas planetarias cobraron vida de nuestro lado, otorgando finalmente un respiro a nuestra maltrecha flota. Sin tener que preocuparme por volar directamente hacia una corriente de láseres hostiles, transmití un rumbo sugerido a los sensores: nos acercaría lo más posible a la superficie lunar.
Además, ese lugar estaba en el punto ciego de los complejos, por lo que no teníamos que preocuparnos por el fuego amigo. También ayudaría a que los transbordadores, evacuando a nuestros soldados, regresaran al barco. Por más insensible que pudiera ser Zoblin, se sentía extraño estar de pie en el puente sin sus golpes. Con nuestros antiguos perseguidores muertos en el agua, nuestro buque de guerra se dirigió directamente hacia la luna con una nueva oportunidad de vida. Resalté el marcador del transbordador de la ONU asignado a nuestra nave y vi que estaba dando vueltas sobre el punto de evacuación. Los soldados necesitarían unos minutos para viajar a pie hasta el lugar de recogida. Hasta donde yo sabía, los exploradores habían sido dejados atrás y cargados con explosivos, en caso de que algún colsiano pensara en retomar las instalaciones. Zoblin, Samantha y Carlos no regresarían hasta dentro de un tiempo. Intenté concentrarme en seleccionar objetivos de largo alcance, sabiendo que necesitábamos inclinar las bajas a nuestro favor. Los láseres habían derribado a miles de enemigos en el breve lapso que los tuvimos en línea, pero los colsianos se estaban movilizando en una ruta de bombardeo. Tuvimos que hacer retroceder a la flota de la sombra, a pesar de lo mal equipados que estábamos. Sería bueno si pudiéramos reunir a la tecnocracia y a los buques de la ONU del otro lado del mundo, pero estaban en problemas. La flota de la sombra les estaba lanzando misiles y plasma, y si los hostiles quemaban sus almacenes de municiones, se estrellarían contra las naves terrestres. No pudimos replicar esa estrategia de choque y quema, dado que éramos superados en número. De vuelta a nuestro lado, sería una jugada de sacrificio, convocar al escudo Duerten y a la coalición Sapient para acosar a los colsianos por detrás. Aún así, a pesar de que el dominio los tenía pisándoles los talones, pensé que teníamos que traerlos hacia nosotros. Si las defensas planetarias son bombardeadas, sin apenas posibilidades de acumular bajas, se acabó. Nos acribillaron como moscas tomando el complejo, así que necesitamos un ecualizador. Clavé mis orejas contra mi cabeza. Tyler, señor. Haga que las comunicaciones lleguen a los Duerten. Sé que no les gustarán nuestras órdenes, pero persuadirlos para que abandonen sus posiciones contra los Arksur. Necesitamos algo para perseguir a la flota de las sombras por detrás. El escudo será masacrado y luego el dominio vendrá hacia nosotros también. El oficial Cardona objetó. Lo sé, pero los mantendrá a raya por unos minutos más. Hemos invertido demasiado en las defensas planetarias. Los drones de la ONU sufrieron demasiadas pérdidas de nuestro lado para llevarnos al punto de entrega, y no podemos encargarnos solos de la flota en la sombra. Los láseres son todo lo que tenemos, es un cálculo simple de cuál es el mayor activo. Mierda. No podemos haber pasado por todo esto para perder los láseres, y el escudo caerá 1-1 con el Arksur de todos modos. Haré que Monaghan le pase el mensaje. Ella les dirá la verdad, que es la única manera, y esperará que la acepten. Si les recuerdas que todo esto es para impedir que la flota de la sombra avance hacia Calqua, creo que los Duerten harán ese sacrificio. Quieren derribar a los colsianos, a toda costa. Mi amigo humano se alejó arrastrando los pies y eché un vistazo al punto sensor del transbordador cerca de la superficie lunar. Estaba despegando con nuestros compañeros de tripulación a cuestas, suponiendo que todo hubiera ido bien. Zoblin fue un Gojid valiente al realizar ese truco que desafía a la muerte junto a los primates. No podía esperar a escuchar alguna versión de cómo un primitivo como yo no habría sido capaz de manejar un jetpack, ignorando el hecho de que los había usado durante las caminatas espaciales de mantenimiento. Independientemente de la situación desesperada de nuestra flota en la batalla por la galaxia, algunas cosas nunca cambiaron. Si no hubiera algún tipo de comentario sobre mi capacidad intelectual, estaría preocupado. Mi atención volvió a las circunstancias actuales en el puente, donde Monaghan estaba acurrucada sobre sus comunicaciones. No envidiaba esa conversación, pero todo lo que ella decía parecía estar funcionando.
El escudo estaba tratando de eludir las naves Arksur, que se habían acercado para matarlas de cerca y personalmente. La coalición sapiente estaba interfiriendo. Como los eslabones más débiles, sus tripulaciones de presa aún demostraron ser desinteresadas, interponiéndose en el camino de las armas abrasadoras. Nuestras armas de plasma podían realizar algunos disparos de largo alcance, pero entre las capacidades de evasión de los drones y la distancia, nuestra precisión era deficiente. Al observar las acciones desesperadas de nuestro lado ahora, deseé no haberme hecho ilusiones cuando los primeros refuerzos ingresaron al sistema. Oye, no me pongas pesimista. Tyler golpeó la estación de trabajo con la palma de la mano para llamar mi atención. Tus espíritus buscan en los baños, amigo mío, y no permitiré eso en mi estación. Dame una buena noticia, Onzo. Aún no estamos muertos. Nicola cayó aún más entre mis piernas, mientras luchaba por encontrar el lado positivo. Leer los datos de pasajeros del transbordador, que mostraban 3 muertos entre las docenas de soldados que regresaban a nuestro barco, significaba que no podía dar fe de la seguridad de nuestros amigos. Obtuve uno positivo. Zoblin, Sam y Carlos regresan al transbordador ahora. Suponiendo que estén vivos, los veremos pronto. Eso es fantástico. Ya sabes, me preocupaba enviar a Gojid a algo extremo como eso. Realmente ha recorrido un largo camino desde que lo conocimos y me alegro de haber tenido la oportunidad de arreglar todo entre nosotros. Al hacer las cosas bien, ¿quieres decir que le diste un puñetazo en la cara? Bueno, estaba enojado. Tienes que saber cómo es eso, Onzo. Es posible que mis nudillos hayan rozado su mandíbula, pero todo salió bien. Esta pelea también funcionará, así que mantén la cabeza en el juego. Necesito que vigiles las naves del dominio, en caso de que se vuelvan contra nosotros. Tenemos que luchar hasta el final y estar preparados si toda la maldita flota viene hacia nosotros. Sí, señor. Tendré mapeados los vectores de Arksur pronto. Podría ser útil enviar cualquier evaluación al SC y al escudo. Tyler me dio una fuerte palmada en la espalda, mientras yo intentaba no ver a Escudo y Coalition sangrar números. Los Duerten lanzaban con furia municiones hacia la flota de las sombras, lo que obligó a algunos a desviar su atención de nuestro campamento junto a la luna. El Arksur no había cedido ni por un momento, y pude ver sus naves encendiendo sus propulsores al máximo en nuestra dirección. Sin embargo, entre mi última imagen y la actual, parecía que algo los había desconcertado. Sus movimientos parecían inciertos y desorientados, como si hubieran sido expulsados del subespacio por un pulso disruptor. Mi curiosidad me impulsó a resolver el enigma, buscando qué había causado la repentina vacilación. La mayoría de las naves del dominio parecieron tomar una decisión y siguieron adelante con una concentración inestable. Sin embargo, ante mis ojos observadores, ocurrió un colapso inexplicable. Algunas naves Arksur comenzaron a disparar contra sus propios restos, otras embarcaciones de cazadores agitadas desviaron sus miras del Duerten y atacaron a la flota de las sombras desde atrás. Un puñado disparaba tanto contra el escudo como contra la coalición, y contra su propio bando, desdibujando aún más su lealtad. Cualquier apariencia de cohesión se rompió con las luchas internas, ya que ningún partido tenía idea de dónde apuntar sus armas. Los colsianos fueron tomados por sorpresa por la traición de los grises y, después de un momento de consideración, comenzaron a disparar a todas las naves de Arksur con una condena general. Señor, los Arksur y los colsians comenzaron a dispararse entre sí. Bueno, no tengo ni idea. Ylfis dijo que no podía superar el embargo de comunicaciones, le expliqué. Lo que puedo decir es que el mismo caos se está desarrollando en la otra cara del planeta. Nuestros drones parecen estar experimentando un resurgimiento en eficacia. Los ojos helados de Tyler se abrieron como platos. Esto lo cambia todo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad mientras ellos se tambalean.
Como lo dices. Ahí le has dado. Necesitamos patearles el trasero antes de que aparezca Soblin, para que sepa que lo hicimos todo sin él. No sé sobre eso. Todavía quedan cientos de miles de barcos por limpiar, incluso si 1 tonelada de los que hay aquí fueran Dominión. ¿Cuántos están de nuestro lado? Ahora podríamos tener números a nuestro favor. No es tan simple, señor, pero los colsianos están tratando a todos los Arksur como hostiles. Así que me atrevería a decir que aquellos que no habían cumplido su misión lo harán ahora. Mi opinión es que deberíamos apuntar a la flota de la sombra con todo lo que tenemos. Ahí le has dado. Lo que nos quede, lo haremos volar hacia ellos lo antes posible. Fiel a mi conjetura, el hecho de que los colsianos apuntaran a todas las naves de Arksur resultó en que toda la flota de Betterment los rodeara. Mientras la asombrosa cantidad de barcos de ambos lados intercambiaban golpes, quedó claro que la flota de la sombra estaba aniquilando al dominio. Si bien los grises lograron miles de muertes a través del volumen de la nave, sus filas estaban siendo devastadas mucho más rápido. El escudo Duerten se reagrupó entre la confusión, empujando con entusiasmo bombas de antimateria destinadas a AFA por la garganta de la flota de las sombras. Todos los nanodrones y bombas de racimo que la ONU había dejado atacaron al enemigo, aprovechando la confusión. Las defensas planetarias nunca habían sido cuestionadas, gracias a la desviación, y todavía estaban disparando láseres que acababan con las naves sin estribillo. Pasé con entusiasmo junto a un objetivo para nuestro cañón de riel de plasma y noté que el indicador que indicaba el transporte de Soblin había cruzado hacia nuestra nave. Con el Gojid probablemente en camino hacia el puente, eché un vistazo hacia el otro lado del mundo, no habría ninguna laguna en mi conocimiento que él pudiera cuestionar. La tecnocracia Yotul estaba siendo agresiva al perseguir a la flota de la sombra. Con el Arksur para distraer a nuestros enemigos, rayos de partículas los diseccionaban quirúrgicamente. Los colsianos de ese lado estaban tambaleándose lo suficiente como para que la ONU finalmente pudiera desviar algunos drones para ayudar a nuestro flanco más débil aquí. Estábamos a punto de ganar por completo el enfrentamiento de la mitad más alejada, lo que debería inclinar la contienda lunar fuertemente a nuestro favor. Mi mente daba vueltas después de que, de la nada, parecía que podríamos acabar con la Federación en 1 hora. ¿Qué había cambiado dentro de la flota de Arksur, lo suficiente como para sembrar tanta división? ¿Había encontrado la humanidad una manera de superar su ciberseguridad o estaba sucediendo algo más? Las naves del dominio se estaban acercando a los restos de Ylfis y Uslif en el lado opuesto, aunque en esta mitad, su número se estaba hundiendo rápidamente hacia cero. Necesitábamos mantener alta la presión mientras el foco de la flota sombra todavía estaba en el Arksur. Los colsianos habían perdido no solo a sus aliados, sino también a decenas de miles de sus propios buques a causa de la traición. Incluso con nuestras derrotas anteriores, tenemos la ventaja después de este cambio. Todavía tenemos rayos de partículas y defensas planetarias en juego para ayudar a nuestra flota revitalizada. Observé con gran expectación, mientras me preguntaba si esta repentina infusión de caos sería el factor decisivo en la batalla de Afa. La victoria estaba al alcance de la humanidad y ahora nos correspondía a nosotros no dejar escapar esta oportunidad.